Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Jonathan Alzuru. Eh, Quisiera saludarlos eh, como saludaba un famoso escritor venezolano. Digo famoso porque todo aquel que es estudioso de la literatura latinoamericana lo conoce. El doctor Arturo Uslar Pietri, que tenía un programa llamado Valores Humanos. Yo no soy humorista, soy pésimo humorista. No sé de eso, pues, cómo hacerlo y menos imitarlo. Pero para arrancar esta conversación, eh, intentaré. Él saludaba en su programa semanal así: amigo invisible, el programa de hoy lo he titulado Mi respuesta a George Harris. ¿Y por qué? Bueno, así saludaba a Arturo Uslar Pietri, le llamaba amigos invisibles. Y era acertada la expresión porque el programa era en televisión y se estaba dirigiendo a la audiencia. Eh, Más o menos como se suelen hacer estos programas, los podcasts y esta intervención. Sin embargo, yo tengo un problema. Cuando un investigador dice, tengo un problema, puede ser un investigador de las ciencias naturales o de las ciencias sociales y humanísticas. El problema puede ser teórico o puede ser práctico. Lo que hace el investigador es caracterizar, describir cómo es ese problema. Luego, para abordar, para solventar, para solucionar el problema, utiliza una herramienta teórica y finalmente da respuesta al problema que se tenía. Un problema se caracteriza, bueno, describiendo, haciéndose una pregunta. Mi problema es cómo hablarles a ustedes. Para mí es un problema práctico. Y entonces voy a caracterizar por qué es un problema práctico. Le pido disculpas porque me voy a detener bastante en caracterizar el problema. Me voy a detener en la metodología para resolver el problema. Y a partir de allí iniciaré con la metodología que le explicaré la conversación. ¿Por qué es un problema para mí? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y qué es práctico, es cómo me comunico con ustedes. Bueno, porque Pedro Alzuru, por ejemplo, es un doctor que dirigió el Centro de Investigaciones Estéticas de la Universidad de los Andes, está ahorita en Francia. Es un investigador que que hemos trabajado los asuntos de la comunicación con uno de los más grandes teóricos de los problemas de la comunicación. Se llama Mario Perniola, pero también trabajó con otro de los especialistas en comunicación llamado Michel Maffesoli. Michel Maffesoli es un pensador francés que tiene textos analizando
por ejemplo, el Festival de Viña o un juego como Caracas Magallanes o como el Colo-Colo versus la Universidad Católica. Él se dedica a analizar cómo es el comportamiento allí y tiene sendas publicaciones, uno de los especialistas más reconocidos en esa área. Pedro Alzuru trabajó con él, pero resulta que Pedro Alzuru hizo un post en Facebook, ¿no? Y yo quisiera hablarle a Pedro Alzuru. Pero fíjense ustedes, Pedro Alzuru, que trabajó con este gran pensador francés, resulta que a comienzos de este siglo XX, Michel Maffesoli estuvo en Venezuela, en nuestro centro de investigaciones postdoctorales, y nosotros escribimos un texto que se llamaba Michel Maffesoli revisitado, publicado por nuestra prestigiosa editorial Monte Ávila. Tuvimos la oportunidad de bautizar ese libro con la presencia de Michel Maffesoli. Bueno, y allí cada investigador debatía sobre la problemática. El artículo que yo escribí en ese libro se llamó La erótica del vagabundo y le hice una crítica a Michel Maffesoli diciéndole que, bueno, que las descripciones sobre América Latina en específico era como que si él viera la situación, viera una piscina, las personas nadando, pero él no se metiera. Es decir, que no era no es un libro de alabanza, sino de discusión de investigadores. Pedro Alzuru compartió con Rodrigo Brown. Rodrigo Brown dirige el doctorado en comunicación de la Universidad Austral de Chile. ¿Dónde compartió? Bueno, en una gira que hicimos cuando yo fui director del Centro de Investigaciones Postdoctorales, junto con el exdecano Mauricio Mancilla de la Universidad Austral de Chile, Pedro Alzuru lo conocen en la Universidad Central de Venezuela, el doctor Luis Alberto Bracho, que murió, estaba el doctor Rafael Hurtado, hoy día está en Colombia. Hicimos una gira por la Universidad del Yaracuy, estuvimos en la Universidad Central de Venezuela, estuvimos en el Instituto Pedagógico de Caracas, estuvimos, bueno, en varias universidades, en la Universidad de los Andes también estuvo el doctor Rodrigo Brown, que es uno de los especialistas más importantes en el área de la comunicación, no solo en Chile, sino en América Latina. Y también está dedicado a investigar este tipo de fenómenos, con quien he publicado desde el 2008 numerosos artículos de revistas, eh, capítulos de libros, y también hemos incluso dictado conferencias en el doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de los Andes. Dicté con el doctor Rodrigo Brown
la lección inaugural a una cohorte, invitado por esa prestigiosa universidad. Y Rodrigo Brown también es un estudioso de primer nivel, es decir, que ha sido invitado en Europa, a distintos países, a hablar sobre la comunicación. Y Pedro Alzuru hizo un post. Yo quisiera responderle a Pedro Alzuru, pero también tengo a Rodrigo Brown, ¿verdad? Que es chileno, doctor Alzuru, Pedro, es venezolano, especialista en esta área, pero el doctor Brown también. Pero también otro especialista que no es ni venezolano ni chileno, es Roberto Folari de Argentina, quien es muy amigo de Rodrigo y también amigo mío. Es decir, nos comunicamos semanalmente, que es uno de los grandes especialistas sobre la posmodernidad en América Latina y uno de los problemas de la posmodernidad en América Latina y de la condición epocal es el asunto de la comunicación y también es especialista en esta temática. Es decir, que yo no puedo hablar solo a los amigos invisibles, sino mi palabra tiene, también la van a ver estos amigos, pues. Entonces yo tengo que, primer problema, cómo manejarme, a hablarle a especialistas que me están escuchando, a dar mi opinión, fundamentada, por supuesto, con los amigos invisibles, con aquellas personas que simple y llanamente opinan cómo es ser. Estoy caracterizando el problema. Pero además, imagínense ustedes, en esta discusión que yo imagino, pues, Rodrigo nos lleva una ventaja, le diría a Pedro Alzuru. ¿Por qué nos lleva una ventaja? Nos lleva una ventaja porque compartimos el mismo instrumental teórico de altísimo nivel. Piensen ustedes, le he nombrado algunos autores, pero tiene una vivencia práctica. Él nació en Viña del Mar. De niño veía el Festival de Viña del Mar. Recién graduado fue periodista del Festival de Viña. Y bueno, imagínense ustedes que conoce perfectamente la historia, la forma, es un especialista en el área. Rodrigo es el que conoce, pues estoy hablándole a los especialistas, en este caso de América Latina, como Roberto Folari, sabe que es uno de los críticos más importantes que se tiene en Chile y en América Latina desde una perspectiva crítica a las industrias del entretenimiento y en términos generales, a la sociedad atravesada, regida por los medios de comunicación social masivos. Entonces, yo tengo que tener dos niveles de discusión, eh, pero también imagínense, mi casero, el señor don Mario Martínez, bueno, sabe que soy académico y me imagino que, bueno, ¿qué opinará Jonathan de esto que está aconteciendo? O la señora Gloria, eh, la secretaria de la Dirección de Estudios de Posgrados, que fue secretaria de la Dirección de Estudios de Posgrado por muchos años, pues se jubiló allí. Yo solo compartí 5 años con ella. Es muy amiga mía. ¿Qué dirá? Pero también, imagínense, hay una doctora
que fue jefa mía, la doctora Ana María Zárraga. La doctora Ana María Zárraga es una científico de primer nivel, no solo en Chile, sino reconocida internacionalmente. Bueno, les doy este dato pues para que calibren de qué nivel estamos hablando. Eh, las vacas sufren una enfermedad, algo así como el COVID, pues ella fue creadora de la manera de detectar la enfermedad de forma rápida, algo así como el examen de COVID para nosotros los humanos. Pero Ana María es una académica tan decente, tan seria, que, que patentó esa creación, no a su nombre, se hubiese vuelto multimillonaria, sino a nombre de la Universidad Austral de Chile. Bueno, imagínense, me la encuentro en la calle y caminando y seguramente querrá que yo le diga qué opina. Entonces, bueno, eh, o las vecinas acá que no conozco, o el señor Luis, el carnicero, que es venezolano. Bueno, ¿qué opina Jonathan? Imagínate, lo invité a que viera esto. Bueno, ¿cómo le hablo a él? Porque yo quisiera hablarle a él, pero también tengo que hablarle a mis pares. Entonces ese es el problema. ¿Cómo voy a resolver ese problema de comunicación? Bueno, ¿qué hice? Eh, Busqué en mi experiencia docente. Voy a aplicar una metodología que no fue creada por ningún pedagogo, no fue creada por ningún filósofo, sino por un santo de la Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola. Se llama, es una forma de oración, se llama composición de lugar. La Compañía de Jesús, los jesuitas, eh, transformaron esas maneras, esas formas que San Ignacio la pensó para las formas de orar como una forma para educar. Entonces los jesuitas fueron creadores de esto que se llama la pedagogía ignaciana. Yo voy a explicarle muy brevemente en qué consiste, pero además es curioso, ¿verdad? Que Jonathan arranque hablando de San Ignacio, de la pedagogía. Ustedes van a ver que con la metodología la voy a resolver. Eh, pero quisiera dedicarle este pedazo de la metodología a, a una comunidad que ha tenido mucha influencia en Venezuela, eh, de religiosas. Un colegio, imagínense ustedes, eh, de Chile, bueno, donde estudió la hija de María Corina, los hijos de Leopoldo López, los hijos de la empresa Mendoza, ¿verdad? Es decir, un colegio, el Colegio Cristo Rey de Altamira, que está ubicado en Caracas, eh, es un colegio élite para la élite venezolana. Pero esas mismas monjas en esa misma zona tienen un colegio en la zona más violenta de Caracas. Imagínense una montaña en Chile, toda una toma gigantesca, donde viven los más pobres, donde viven los, además donde están azotados por estos pranes, ¿no? Ciertamente, recientemente el narcorrégimen de Maduro mató al que tenía sometido a ese barrio.
Bueno, el Genaro Aguirre es un colegio que está fundado por una religiosa que se llamaba María Luisa Casar. Está en la copa. Entonces, estas religiosas tienen pues como una mirada de la sociedad, así igual que los jesuitas. Yo tuve la oportunidad, me voy a detener acá porque es la metodología que voy a aplicar para hablarles a ustedes. Yo tuve la gran fortuna porque tengo una formación religiosa y fundamentalmente de la espiritualidad ignaciana, pero además mi hermana, mi queridísima hermana Nancy, bueno, es la general de esa comunidad. Eh, yo le quiero dedicar esta conferencia a mi hermana Nancy. Me emociono, ¿saben por qué me emociono? Porque tenía muchísimos años sin ver a mi hermana y nos fuimos recientemente y se lo quiero dedicar a ella, a Nancy. Bueno, Nancy, cuando yo era director del Centro de Investigaciones Postdoctorales, nos hizo una solicitud al centro, a la Universidad Central de Venezuela, cuando era la decana, la doctora Sari Levy, y yo era el director del Centro de Investigaciones Postdoctorales, nos hizo una solicitud formal para que le dictáramos un curso de mejoramiento profesional, de innovación educativa a los docentes de sus colegios, pero también de los colegios que ellas están encargadas, porque ellas también estaban encargadas de muchos colegios de fe y alegría de los jesuitas, que están en distintas partes de Venezuela. Y yo coordiné ese programa, pero además tuve la fortuna no solo de conocer la pedagogía ignaciana de San Ignacio, sino además el fundador de esa comunidad de mi hermana se llama Pedro Legaria. Y yo me compenetré tanto con Pedro Legaria y con ese trabajo que hicimos desde el Centro de Investigaciones Postdoctorales, es decir, la doctora Magaldi Telle, el doctor Rigoberto Olán, daban ideas, había una estudiante que es de doctorado también participando, es decir, allí logramos Miguel Ángel Mata, que venía del Centro de Investigaciones Tebas, que se encuentra aquí en Chile, también participó. Tuvimos incluso un cierre bellísimo donde estuvo el doctor Mauricio Felan. Bueno, allí el asunto fue que el fundador de mi hermana, que terminó siendo jesuita al final de su vida, eh, el fundador de la comunidad de mi hermana, disculpen, pero además no voy a editar esto porque es como si yo estuviera hablando cotidianamente. Él hizo unos escritos y me solicitaron a mí que, que construyera una pedagogía de, basada en los escritos de Pedro Legaria. Entonces era eh, raíz ignaciana con legariana. Y tuve la oportunidad de, de trabajar con 115 maestros, donde trabajamos, fue una experiencia maravillosa durante un año. Eh, la doctora Sari Levy le entregó los títulos junto a Mauricio Felan de esa bellísima experiencia, miren, pero la experiencia fue tan importante porque allí participamos investigadores postdoctorales, investigadores doctorales, investigadores de maestría,
estudiantes de pregrado, los docentes, y además incorporamos a los niños. Fue una experiencia muy interesante porque fue híbrida, virtual. Y bueno, yo hice algún aporte, era el coordinador de todo el proyecto sobre la pedagogía legariana. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema para hablarle a los especialistas, pero también a personas como mi vecina cuando yo vivía en Venezuela, la señora Arelis, que me decía, yo me sentí muy mal con lo de Viña, Jonathan, y cuando vio la invitación, porque hice la invitación a distintos niveles, ella me expresaba su sentimiento muy venezolano. Entonces, bueno, yo quisiera hablarle a todos los niveles de forma simultánea. La metodología que voy a aplicar es la composición del lugar. Para esta conversación es imaginarme que estoy dando una conferencia y están presentes esas personas. A todo el que yo vaya nombrando, pues le diré quién es, ¿verdad? Porque si uno está dando una conferencia, imagínense que estoy dando una clase y estoy hablando, pues uno lo más decente es presentar a la persona. Entonces yo me voy a imaginar que hay unos amigos invisibles, que son los de las redes, y hay unos amigos que cuerpo y alma los conozco, tanto en Venezuela como acá. Entonces, en este salón imaginario tengo a venezolanos, a Roberto Folari argentino y a chilenos. Y como me vaya surgiendo, iré nombrándolos si viene a colación. Esa va a ser la metodología de la manera como voy a ir conversando. Eh, yo tengo algunos puntos anotados, pero es una conversación que la he pensado de forma libre, no escribí nada, sino los puntos que quisiera abordar. El doctor José Rafael Herrera y yo tenemos un podcast que se llama Venezuela como problema de la filosofía del diálogo. José Rafael Herrera, les presento, tengo una experiencia bellísima con José Rafael porque José Rafael fue mi profesor en el segundo semestre de una materia que se llamaba Filosofía de la Praxis. José Rafael Herrera es un filósofo, quizás a mi juicio, el mejor filósofo con relación al conocimiento de la filosofía marxista, de las distintas tendencias. Es decir, pero además de la filosofía marxista en Venezuela, es decir, quiénes fueron sus teóricos más importantes. Tiene un libro, yo tuve la oportunidad de presentarle ese libro y tenemos un podcast juntos. Y decía que tuve una experiencia porque no solo fue mi profesor, sino después yo en mi desarrollo pues tuve eh, el honor que él quisiera incorporarse al- a la línea, al programa de investigación que yo tenía en el Centro de Investigaciones Postdoctoral, Estudios de la Vida Cotidiana, y pues fui su jefe pues en el ámbito de la investigación. Un grandísimo honor, ¿verdad? Que no, quizás no lo merezco, pero eso fue la realidad. Y tenemos ese pot. Bueno, José Rafael, mire lo que me dijo Manuel Adolfo, mi hijo, Wandel. Me dijo, eh, gordo, esa cosa que vas a, ese programa que vas a hacer eh, sobre George Harris
no puedes sacarlo en el canal que tienes en el podcast con José Rafael, ¿no? Él es nuestro editor, para el que no se conoce, mi hijo es el editor de nuestro programa bueno, porque eso es como salirse del asunto. Bueno, don Mario, mi casero, imagínense que yo le diga, voy a hablar del Festival de Viña y las las consecuencias, los problemas. ¿Usted no cree que sería justo llamarle Venezuela como problema? Estoy segurísimo, ¿verdad, don Mario? Que usted diría sí, por supuesto. Si le pregunto a Rodrigo Brown, también diría, por supuesto, Venezuela como problema. ¿Venezuela como problema para quién? Venezuela como problema para Chile. Ahora, a los venezolanos no nos debe impresionar que sea un problema Venezuela como problema para Chile. Justamente el 28 de julio, quienes nos oponemos al régimen de Maduro, una de las argumentaciones fundamentales que desde todos los sectores hemos dado, incluso María Corina Machado, Edmundo González, el candidato electo presidente, ¿verdad? Eh, Elegido por nosotros, pero no realizado, pues, en esta cosa de realismo mágico que vivimos los venezolanos. El argumento fundamental para la solidaridad con el pueblo venezolano era que si se mantenía Maduro de forma arbitraria, la migración iba a continuar y esto iba a afectar a los países. Es decir, a Petro, si quiere a Colombia, le conviene resolver el problema venezolano, no porque nos quiera, compañeros, sino porque la cantidad de venezolanos que migran hacia ti, bueno, te genera un problema. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo solo de opinión. En un libro que publicamos en la editorial Vida Co, muy conocida en Venezuela, titulamos un libro, el doctor Rodrigo Brown, el doctor Mauricio Mancilla y yo, ¿qué sucede en Venezuela? Esa pregunta fue respondida, bueno, por cineastas, por críticos de arte, periodistas, Faita, ¿verdad? Participaste, Faita Nanme, participó, bueno, el gran maestro, que me quito aquí el sombrero solo por nombrarlo, Rodolfo Izaguirre, participó, bueno, el gran cineasta Carlos Oteiza. Y allí, en el último capítulo, yo le hago una entrevista a quien era el director de, de los refugiados de la Compañía de Jesús que trabajaba allí, ¿verdad? El servicio de refugiados de los jesuitas. Y le hice una entrevista porque yo viví en carne propia cuando salí de Venezuela y estuve en Cúcuta, cómo se fue transformando, cómo colapsó la ciudad, los servicios, los hospitales, cómo yo, yo cuando salí trabajaba en una bodega y en la bodega eh, pasaban ríos de compatriotas, pero ese río de compatriotas se quedaban en las calles, o sea, deterioro fue, yo presencié el deterioro. Entonces Venezuela es un problema para Colombia. Ahora, lo, alguien pudiera decir, eh, ahora un amigo invisible pudiera decir, bueno, pero nosotros recibimos también la migración chilena, la migración argentina, la migración. Y es un buen argumento que nosotros sostenemos. Incluso yo recién acabo de publicar un texto mostrando que le llamé Otra lectura de la patria en la revista Microfilosofía, está en internet, eh,
toda la cantidad de extranjeros que participaron en la industria cultural, sobre todo en la televisión, pues, y en la telenovela específicamente. Pero hay una diferencia sustancial. La migración venezolana es un fenómeno único en la historia de América. ¿Por qué es un fenómeno único en la historia de América? Y quizás, no quiero exagerar, pero debe ser entre los pocos del mundo, porque no ha existido guerra y en muy pocos años han salido en diáspora 8 millones de venezolanos. Si usted lo dice en cifra, quizás no entiende el asunto. Piense práctico. Imagine Uruguay, imagine El Salvador, imagine Curazao. Bueno, imagine eso y que toda su población migre, que quede en esos países sin gente. ¿Qué pasa? Piensen la cantidad de delincuentes, de gente muy preparada, de gente cotidiana en El Salvador, en Uruguay y en Curazao, en Aruba, pues coloque cualquiera. Es decir, que está migrando un país. Estoy poniendo 3 países, pues. Entonces no es de sorprender que le generemos problemas y que también piensen ustedes que cada país tiene, Uruguay, El Salvador, piensen lo que está haciendo Bukele, pues bueno, pero es un país, él dice que hay gente muy buena, bueno, pero imagínate que migre también la delincuencia. Ese fenómeno es único, entonces no es comparable, no es comparable. Eso desajusta las sociedades. Por eso es vital que los presidentes, independientemente de sus ideologías, piensen en sus países. Y pensar en sus países es presionar para que el mundo internacional nos ayude. Y aquí voy a hacer una observación en esta introducción que estoy haciendo. En las redes sociales, esos amigos invisibles de pronto nos dicen, váyanse para su país, luchen allí y resuélvanlo como nosotros los resolvimos. Eso lo he leído en las redes sociales. Bueno, y claro, hay que decirle a estas personas, me estoy refiriendo a los amigos invisibles de Chile, que lamentablemente desconocen su propia historia. Y les voy a recomendar para que se informen de su historia, que lean un portal publicado en Chile y es sumamente visto en Chile, sobre todo por los casos ahorita que se han tenido en términos políticos, que es Ciper Chile. Lean Ciper Chile. ¿Qué van a leer en Ciper Chile? Busquen el artículo publicado en Ciper Chile titulado Reagan y Pinochet, el momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura. Simplemente les digo, infórmense cómo
Estados Unidos desde 1985 ayudó a la oposición con un plan, con financiamiento y con presión para la salida de Pinochet. Duélale eso a los de la izquierda y puede dolerle también a los de la derecha. No lo dice Jonathan, lo dicen investigadores chilenos. Hay un programa sobre eso en su televisora, pero lean, porque a veces no leemos, lean el artículo, infórmense y verán que lo que le están pidiendo al pueblo venezolano es un absurdo, porque ninguna población civil sola, autónoma, puede salir de un régimen militar. Y nosotros tenemos un problema adicional, que el régimen es delincuencial. Y aquí en Chile han sufrido las consecuencias. De hecho, ese es un problema. Pensemos en el caso del teniente Ojeda, ¿verdad? El caso del teniente Ojeda es importante porque aquí en Chile están mostrando la relación entre el Tren de Aragua y, según el fiscal, y el señor Diosdado Cabello. Bueno, entonces el problema es adicional. Entonces, resumo esta parte, le digo a mi hijo Vandel, como le digo yo, Manuel Adolfo, sí, cabe en Venezuela como problema. Sí cabe, se dieron cuenta que sí cabe. Pero además ponemos de la filosofía al diálogo. Luis Vivanco es un doctor de la Universidad del Zulia. Les cuento, Luis Vivanco es una cosa muy interesante, pues no una cosa, perdón, un caso muy interesante. Yo creo que es el único profesor de filosofía especializado en un pensador, pues, que para mí es verdaderamente innombrable, eh, porque él se especializó en todo ese asunto de la filosofía religiosa islámica, de, pero es un conocedor además de la filosofía de la India, de todo ese mundo que para mí, bueno, yo ni siquiera quiero explicarlo porque para mí es tan alejado, pero es uno de los más reconocidos internacionalmente. Me mostró en su casa un diccionario sobre este pensador Jaldún, donde curiosamente el único es él. Y resulta que no, él no tiene nada que ver, no es musulmán, no tiene nada que ver, es católico, nació aquí en Chile, vivió su niñez ahí y bueno, como sabes, todo su desarrollo en Maracaibo, en la Universidad del Zulia. Bueno, Luis, si a mí me preguntan de la filosofía del diálogo, ¿qué es lo más importante de la filosofía? Lo más importante, Jonathan, yo respondería de forma inmediata el pensamiento autónomo. El pensamiento autónomo significa ser honesto consigo mismo, decir lo que se piensa en el momento adecuado, independientemente de los costos y los beneficios. Como decía un pensador llamado Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es decir, que en este momento yo no estoy pidiendo me gusta, no estoy pidiendo sígueme en las redes. No. Yo estoy dando una conferencia
a estas personas que están acá, mis amigos, hablándole de una situación, de un acontecimiento, una coyuntura, y bueno, podemos debatir luego. Yo seriamente debatiría con los amigos especialistas y voy a decirle la diferencia de una vez por la calle del medio, una diferencia entre los amigos invisibles o la evaluación de George Harris sobre el Festival de Viña y un especialista en el área. Voy a decir esa diferencia con un ejemplo muy práctico. Si a usted le duele el corazón, usted padece, tiene una enfermedad, le dolió el corazón, bueno, usted sería muy arriesgado que esa persona diga, bueno, yo me voy a diagnosticar, voy a decir cómo es la cura y voy a curarme. Bueno, si hace eso, usted terminará muerto. Usted va a un especialista. Usted lo máximo que puede decir es, me duele el corazón. ¿Cómo se resuelve ese dolor del corazón? No tiene competencia para decirlo. No tiene competencia. Esa competencia lo tiene el especialista. Competencia la tiene el cardiólogo. Por la calle del medio. Tiene libertad de expresión todo el mundo, pero por supuesto, ahora, si todos los que opinan tienen razón, cerremos nuestras universidades y las investigaciones. Cerrémoslas, porque su opinión, si toda opinión es válida, legítima, y fíjese, voy a aclarar para que se entienda lo que estoy diciendo. George Harris tiene razón cuando dice me sentí mal, me sentí terrible, me sentí como él se quiera sentir, es válido. Eso es como decir me duele el corazón. Pero tal como lo hizo en la declaración cuando llegó a Miami, empezó a explicar que el festival es inadecuado para los artistas internacionales, etcétera. Bueno, ya esos juicios valorativos yo no los voy a discutir porque sé que él no tiene competencia para hablar de eso, ni él ni las masas populares en las redes sociales. Tienen competencia Pedro Alzuru, tiene competencia Rodrigo Brown, tiene competencia Roberto Folari, porque hemos venido trabajando no a propósito de esta coyuntura, sino por lo menos en el 2004 escribimos el libro sobre Michel Maffesoli. Desde el 2007 hemos trabajado en conjunto entre el Centro de Investigaciones Postdoctorales y la Universidad Austral de Chile. O sea, tenemos unos cuantos años, pues súmense. Es decir, esa parte yo la discutiría con los especialistas, no con las masas populares, por la razón que le di, por respeto a las instituciones universitarias y por respeto a mí mismo. Ahora bien, vamos, disculpen esta larga introducción, pero bueno, si al que le haya gustado, siga, y si no, usted es libre perfectamente de apagar esto y retirarse. Como le decía a Luis Vivanco, si me preguntan, lo más importante de la filosofía es el pensamiento autónomo. Ser capaz de, como decía aquel pensador Habermas, ser capaz de elaborar un juicio y dar buenas razones en función de la pretensión de validez. Y nombro a Luis además porque Luis Banco tuve el honor de ser su profesor en el doctorado en filosofía
de la Universidad de los Andes, o sea que somos amigos, lo admiro y además fui profesor de él en el doctorado en filosofía. Bueno, le respondería así, Luis. Entonces, efectivamente, fíjense hasta ahora lo que he explicado, para ir resumiendo, ¿cuál es el problema que tuve? El problema que tuve es que me quiero dirigir a los amigos invisibles de las redes, me quiero dirigir a los especialistas. Para ello estoy utilizando una metodología, imaginándome que están aquí presentes y que yo le estoy dirigiendo la palabra. Además, éticamente eso me compromete porque efectivamente tengo que ser, les voy a ver la cara, me van a llamar por teléfono, tengo que dar respuesta de mi palabra porque me le voy a dirigir directamente a ellos en algunos momentos. En segundo lugar, esa fue la primera parte. Esta segunda parte solamente he explicado por qué esta conversación cabe dentro de nuestro podcast con José Rafael Herrera, titulado Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Si usted quiere, está cansado, antes de entrar en materia, descanse, pare esta conversación, repose las ideas que he dado para que no se le confundan, porque mm, no estoy mamando gallo, no, como decimos en Venezuela, no, estoy siendo responsable conmigo mismo porque es mi oficio. Es decir, tengo 30 años trabajando esta área. Entonces, si usted es la primera vez que está opinando a propósito de algo, agarre pausa, siéntese, tómese un café antes de empezar la siguiente parte. Y voy a ir explicando así. ¿Cuánto voy a durar? Lo que dure. El que quiere escucharlo, que lo escuche. El que no quiera, que no lo escuche. Así de claro, por la calle del medio. Bueno, primer asunto, que lo voy a tocar muy general. Voy a decirle todos los componentes que hay que abordar en esta temática, o por lo menos en una primera aproximación en esta temática. Piensen ustedes que cuando le llega un enfermo a un médico, y le dice, mire, me siento mal, me duele la cabeza, estoy como deprimido, mire, pero además tengo un problema estomacal, le da una cantidad de síntomas, todo mezclado. La pericia del médico es ir separando qué es lo relevante y qué no es relevante. El paciente puede decir, pero mire, doctor, es que es súper relevante el dolor de estómago, no lo soporto. Bueno, pero como él es el que no sabe, seguramente el doctor le dirá, mire, eso usted creerá eso, y tiene esta agüita, pero su problema no, mire, su problema es un problema nervioso o cardiovascular. Es decir, el que tiene pericia sabe jerarquizar de qué hablar y qué obviar. Discúlpeme que esté leyendo para ubicarme en los puntos, ¿no? Eh, bueno, entonces podemos decir lo siguiente. Voy a leerle los puntos que creo que son fundamentales con relación a esto. Primero, la significación de Viña del Mar para la sociedad chilena. Eso es un punto. En segundo lugar, miren lo que les voy a decir a mis compatriotas venezolanos. eh, la importancia histórica, escuche bien, le estoy hablando
a, a los amigos invisibles. Escucha, amigo invisible, la importancia histórica de Venezuela en la transformación del Festival de Viña del Mar. ¿Lo sabías, camaradita? ¿Lo sabías? Bueno, te lo voy a decir. Otro punto, obviamente, que es lo que motiva mi conversación, es la participación de George Harris en el festival. Fíjense que de forma contundente digo la participación de George Harris, la importancia histórica, el punto anterior, de Venezuela en el Festival de Viña, el siguiente punto, la participación de George Harris. Otro problema es la participación de George Harris tiene un conjunto de problemas adicionales. El problema de la responsabilidad con relación a la profesión de forma privada y su diferencia del ejercicio de la profesión como representación del país. Otro problema es la industria del entretenimiento y su relación con la sociedad. Otro problema que tiene que ver con el fenómeno de la migración específicamente en Chile con relación a la xenofobia. A propósito esto de la declaración de George Harris al llegar a Miami, cuando la periodista le pregunta, ¿usted sintió xenofobia? Y él dice, sí, contundentemente. Voy a explicar ese detallazo. El choque, otro elemento importante, es el choque cultural entre la comunidad venezolana y la comunidad chilena. Un problema que es, ¿cómo le diría? Es transversal, todos los anteriores, es el problema político entre la izquierda y la derecha, tanto en Chile como en Venezuela. Ya dije el problema de cómo salir de la dictadura, ¿verdad? Y a propósito de la experiencia chilena con relación a la experiencia venezolana, en mi introducción ya se los dije, los invité a que leyeran ese, de allí que no me voy a detener en ese punto, pero es importante, CIPER Chile. Otro problema es el de las redes sociales como detonante de todos los anteriores. Ahora, alguien pudiera preguntarme, bueno, entonces lo tuyo es coyuntural por, por Viña, por tus investigaciones. ¿Qué tiene que ver tus investigaciones con el Festival de Viña, Jonathan? Bueno, en el 2007 yo fui invitado por la Universidad Austral de Chile y mi trabajo fue Marilyn y la industria cultural. Ustedes saben de qué trataba. Eh, de los efectos que tenía una telenovela bellísima. Todos quieren con Marilyn, colombiana, cuya protagonista era venezolana, se me olvidó el nombre, lástima. eh, y el problema de la industria cultural. Pero fíjense que esa temática, es decir, el análisis de la televisión en mi vida profesional ha sido tan importante que en enero de este año le hablo a los amigos invisibles, pero también a mis amigos presentes. En enero de este año publiqué en el portal de la revista Microfilosofía un texto que le titulé La otra lectura de la patria. Uno de los fragmentos lo titulé La telenovela como práctica cultural.
y no me estoy refiriendo a la telenovela en general, sino muestro la importancia de la telenovela venezolana y refutando allí a un autor especialista en el área, Jesús Martín Barbero, que en su libro En los ejercicios del ver, él sostiene que los intelectuales en América Latina tenemos un mal ojo sobre la televisión y mucho más sobre la telenovela. Ahí le explico que le refuto porque en Venezuela no solo que se analizó, sino que los grandes intelectuales venezolanos, escritores, comprendieron el efecto de la televisión y se incorporaron a hacer telenovelas, como el gran dramaturgo José Ignacio Cabrujas, etcétera. Es decir, que eso ha sido mi asunto desde 2007. Le estoy señalando cuando vine a Chile, a la Universidad Austral, a dictar esa conferencia, y le estoy diciendo en el 2025, en enero 2025, sigo en la temática. ¿Qué les parece? Bueno, pero además con relación al Festival de Viña, eh, yo fui aquí en Chile, eh, cuando están a punto de terminar el doctorado, tienen que presentar un informe, pues, que se evalúa, un informe de avance de la tesis que se evalúa. eh, y yo fui, aquí se le llama informante, en Venezuela le llamamos jurado, en algunas universidades como la Universidad de los Andes, se le llama el examen de candidatura, donde el estudiante presenta un qué va a hacer en la tesis, pero en términos avanzados, es decir, no solo el esqueleto, sino parte de la investigación que ha realizado. Se evalúa para ver si está en condiciones de presentar la tesis doctoral. Por cierto, Matera y mi amigo de allá de la Universidad de los Andes, te agradezco a todos ustedes porque pronto nos veremos en ese trance, pues, porque soy jurado de una tesis doctoral en el doctorado de filosofía de la Universidad de los Andes, es decir, ando en estos trámites académicos. Aquí en Chile, en la Universidad Austral, al jurado se le llama informante. Y a mí me invitaron como informante a una tesis sobre el humor que dirigió el doctor Rodrigo Brown. La primera presentación, la estudiante hizo una muy buena propuesta de análisis sobre una revista. En mi informe que entregué al jurado, yo mi aporte, pues, era que era importante, le sugería el análisis del Festival de Viña y escribí toda una metodología para abordarlo. Después recuerdo que me reuní con el doctor Brown porque nos entusiasmamos en eso y pasamos eh, una noche eh, diseñando un proyecto de investigación a propósito del Festival de Viña porque es muy relevante. Por miles de razones no se dio, pero efectivamente trabajamos, tanto él como yo, en ese asunto. Entonces, fíjense ustedes, pero además el año pasado dicté un seminario en la Universidad San Sebastián para estudiantes de distintas carreras sobre ética y belleza. Y como, bueno, mi asunto es esta investigación, en mi primera clase, aquí en Chile las clases empiezan en marzo. Mi primera clase fue
ver los problemas éticos y estéticos en el Festival de Viña. Es decir, que lo vengo trabajando, por lo menos leyendo, pensando desde hace rato. No, lamento informarle, George Harris, que mi conferencia o mis análisis son por ti, no, no. eh, son por ti, por lo que se ha generado en esta sociedad, en la sociedad venezolana, para bien y para mal. Y, pero he estado pensando teóricamente con de lado, conversando con uno de los investigadores más importantes de la comunicación, como lo dije, el doctor Rodrigo Brown, además que tiene toda una experiencia práctica. Bueno, entonces siento que tengo algunas herramientas de análisis y quizás las herramientas de análisis no le va a gustar a algunos chilenos, a esos eh, eh, amigos invisibles, pues, o tampoco pueden estar en desacuerdo los especialistas también, y es natural. En nuestro centro de investigaciones, el lema, lo que caracteriza en términos de eh, para decir así, mi forma de abordar la academia, es ese lema donde me formé, ¿verdad? Que es la celebración de la diferencia y el debate riguroso de las ideas. Entonces, que tengamos diferencia entre los distintos investigadores es lo propio de la investigación en torno a las ciencias sociales, porque si no tuviésemos diferencia, estuviésemos hablando de bueno, de una religión, pues, de fe, pues, y usted cree esto y punto. No, eso no funciona así en las ciencias sociales y ni en el mundo de la investigación. Damos buenas razones, buenos argumentos y prevalece en términos teóricos los mejores argumentos. Entonces, he dicho rápidamente la cantidad de problemas que está contenidos en eso. Voy a Bueno, pues darse otro ratico de descanso, tome su cafecito, vayan poco a poco. eh, yo lo voy a hacer también. En un minuto, déjeme ver, voy a detenerme a descansar y continuar.